Soy la doctora Ana Mafe García y estamos aquí en la Feria de Valencia presentando nada más y nada menos que Fitur 2024. Vamos a escuchar unas palabras de Carmen Sauquillo y de Nuria Montes. En esas palabras se desprende que la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial va a formar parte de este Fitur 2024. Esta participación la venimos realizando, como todos sabéis, con marcas, con destinos, empresas turísticas y asociaciones. Todo esto a nivel nacional e internacional. Y hablando de Fitur, ya concretamente aterrizando lo que es la estrategia en Fitur y la participación, decir que la Comunidad Valenciana marca el inicio con este certamen, el inicio en materia de promoción, como primer evento destacado del año. Que nos ofrece Fitur una oferta, una gran oportunidad, un escaparate para presentar nuestras iniciativas y nuevas propuestas de valor en los mercados turísticos. Una superficie cercana a los 70.000 metros cuadrados. En este contexto, Fitur supone una excelente plataforma para la Comunidad Valenciana, un punto de encuentro global, donde compartir novedades, establecer contactos, promover alianzas y proyectar el atractivo turístico de nuestro destino en la escena internacional. El stand principal de la Comunidad Valenciana es un espacio de 2.050 metros cuadrados, ubicado en la cabecera del pabellón 7. Está repartido en 3 islas principales y 3 espacios anexos que vertebran la comunidad gracias a la participación de todos vosotros, marcas, destinos y tejido empresarial de la región. El diseño del stand está inspirado en el estilo de vida mediterráneo, tan propio de nuestra tierra. El nuevo claim que lanzamos en esta feria es Actitud Mediterránea y representa todo modo de entender la vida, donde la luz, la hospitalidad, la simbiosis entre la tradición y la modernidad lo impregnan todo, ofreciendo una experiencia única a turistas y visitantes. Así pues, la actitud mediterránea está presente en el stand, jugando con la luz, con el mar, con los colores azules y blancos del mar Mediterráneo, así como con espacios abiertos y accesibles para todos, y elementos audiovisuales para mostrar la oferta y la riqueza de nuestro destino. Alcaldes, compañeros, amigos, qué importante, ¿no?, es esto de vivir en este mundo del turismo en el que podemos hacer tantísimos amigos, que hoy casi llenáis este lugar tan apropiado precisamente para hacer la presentación, una feria, para hacer la presentación de lo que será el nuevo Fitur. Tengo que confesaros que yo me siento incluso hasta un poco nerviosa, porque a pesar de llevar 27 años acudiendo a Fitur, parece que este sea mi primer Fitur y estoy segura que para algunos de vosotros también ocurrirá lo mismo. Un Fitur además que sabéis que es una de las citas turísticas más importantes de todo el mundo, junto con la ITB de Berlín, que se celebrará a principios del próximo mes de marzo, y con la Vuelta del Market de Londres, que es en el mes de noviembre. Desde luego son las 3 grandes citas mundiales de referencia para todo el mundo del turismo. En Madrid se darán cita la próxima semana la industria turística mundial y desde luego entre ellos estará la Comunidad Valenciana. Habéis visto que con ese claim de actitud mediterránea, el claim de actitud, en su caso sostenible, fueron unas palabras que ya sacamos en Londres, en Vuelta del Market. Queremos reunir precisamente esas cualidades que nos reúnen a todos y algo que nos hace únicos y precisamente que nos diferencia. La promoción que iniciamos con este pistoletazo de salida, Fitur es el inicio del año turístico, va alineada desde luego con todos los objetivos que tenemos desde el Gobierno valenciano y especialmente con los objetivos de sostenibilidad y desestacionalización. De ellos además derivan el resto de valores que queremos transmitir y de objetivos que queremos cumplir. Como habéis visto en las cifras que nos ha dado tanto Carmen como el vídeo, seguramente nos enfrentamos a la mayor edición de Fitur que hayamos vivido hasta ahora, sobre todo con presencia y con asistencia. Desde luego va a ser el Fitur de los récords. Y es responsabilidad de todos gestionar convenientemente bien este éxito. Vamos a tener más de 500 coexpositores con una gran presencia profesional entre empresas y profesionales del sector. Más de 200 actividades previstas que llenan prácticamente todos los minutos de todos los espacios
que tenemos disponibles en nuestro stand, tanto la plaza central, las salas de reuniones, las salas panorámicas, las salas de presentaciones. Prácticamente todo ya está ocupado por las diferentes actividades que se hacen desde empresas, municipios, diputaciones, entidades. Pero además no solamente va a haber reuniones profesionales, que serán prácticamente las principales, sino que también tendremos lugar para esas reuniones de producto, como por ejemplo la sala de catas y el show cooking, que además nos transportarán a lo que será en la semana siguiente Madrid Fusión, que dará continuidad precisamente a ese producto de turismo gastronómico que va a formar parte también de uno de nuestros pilares fundamentales de promoción. En la primera jornada de esta edición de Fitur, el próximo miércoles, volcaremos los resultados del año 23 y haremos una previsión de perspectivas para el año 24. Los datos adelantados que tenemos, desde luego, nos marcan que bueno, va a ser un año importante, seguramente el año más importante turísticamente hablando, y las previsiones nos hacen pensar que el año 24 va a ser así. Nos vemos en Fitur 24 y, como siempre, nos saludamos con el saludo del Camino del Santo Grial. Paz y amor contigo, luz en el camino.